La Liga de Campeones de Europa. Pensoil, el aceite patrocinador de los campeonatos de rally y autocross, presenta toda la información de los torneos nacionales. Cuando la exigencia es de campeonato, Pensoil es el aceite. Después de 5 meses de espera, el deporte de los 4x4 en el barro se reanudó el pasado domingo en el hipódromo del Huarco, en Cartago, donde una vez más llegaron los vehículos más potentes del país. Este año la lista de ingresos registraba un aumento de 10 vehículos en las distintas categorías, lo que viene a significar un importante desarrollo de esta actividad. Pero vamos a la acción, y esta inició con la división de los 4 cilindros, que para la primera fecha tenía una participación de 14 carros, una de las más numerosas de los últimos años, y en donde varios carros eran debutantes y su poderío era incierto. El primero en sorprender fue Carlos Zúñiga, que hace 2 años compartiera el volante con Enrique Robert y que le significara el título de esta división. En el primer hit, Zúñiga se fue adelante desde el primer momento. Rubén Jiménez es uno de los pilotos más tradicionales en esta categoría y su auto seguía siendo uno de los más rápidos en el barro. Por su lado, el campeón defensor Eric Lang buscaba cómo comenzar a puntuar desde el inicio y tratar de mantener el título para la próxima temporada, luego de ser dominador en el 98. Roger Gómez en su auto era otro de los que se lanzaba a luchar contra el barro, que ese domingo era mucho, producto de la fuerte temporada de lluvias que ha dado inicio. Eric Lang comenzaba a tener problemas en su máquina y perdía potencia, con lo que se alejaba de las primeras posiciones de la largada, dejando a otros en la pelea de los primeros lugares. Enrique Robert también sufría en la primera fecha y en este hit estaba a punto de recibir una vuelta por dentro. Carlos Zúñiga seguía sorprendiendo a todos con su carro, que fue comenzando a preparar desde inicios de este año y ha pasado por un periodo de pruebas. Juan Montero luchaba contra las inclemencias de la pista, pero su auto estaba un poco lejos de los primeros lugares del día. La bandera de cuadros recibió a Zúñiga en el primer lugar, con lo que se adjudicó los primeros puntos de la fecha y comenzaba a puntuar en la general. Para el segundo hit, las cosas variaron y sería Lang el que dominaría toda la largada, adelante de Zúñiga. Claro, siempre hay algún carro que no puede mantenerse en pie y ante las dificultades del terreno termina la competencia volcado en una curva. Alex Hernández equivocó la línea de paso y se fue por una zona difícil y su auto quedó atrapado en una curva, diciendo adiós al segundo hit. Rubén Jiménez logró mantenerse en competencia y al final se quedaría con el tercer lugar detrás de Eric Lang, mientras que Carlos Zúñiga se dejó la fecha al finalizar segundo en este hit. Carrera bastante dura, el segundo hit sobre todo, cuando la pista después de los 8 cilindros y los 6 cilindros nos la dejan destrozada completamente. Pues estuvo muy duro, gracias al equipo, realmente a todos los que nos ayudaron. Pudimos salir adelante y esperamos que la próxima carrera brillar como brillamos esta vez. Un carro nuevo y debute con éxito. Un carro nuevo y otro año nuevo, a ver si recuperamos el trofeo que perdí en el 97, que quedé campeón. Vamos a ver si este año podemos sacar la tarea otra vez. La categoría de los 6 cilindros fue la segunda en saltar a escena, con 4 carros que llegaron a la inaugural del campeonato nacional. Aldo Masucci regresaba al autocross y con su auto comenzó a dominar en el inicio de la carrera, demostrando una gran diferencia con los demás. El campeón Gerardo Retana se aprestaba a defender su título con un auto nuevo y más poderoso. Francisco Barquero creó un carro de 6 cilindros y se lanzó en busca de una de las posiciones de privilegio, luego de correr en los 4 cilindros. Masucci seguía siendo el mejor en la clase y poco a poco se iba despegando de los otros vehículos, con lo que casi estaba asegurando su victoria. Marco Hernández comenzaba a tener problemas con el motor de su carro y ya no tenía la potencia para superar los barriales, por lo que se quedó antes de finalizar la primera largada. Gerardo Retana afrontaba problemas en la carburación y eso le impidió luchar contra Masucci, por lo que se dedicó a conservar el segundo lugar en la primera largada. Para la segunda largada, Retana ya tenía su auto en mejor forma y se fue adelante de Francisco Barquero y Marco Hernández en la disputa del primer puesto de los 6 cilindros. Luego de dominar el primer hit, los problemas mecánicos llegaron para Masucci, que no pudo contra los fuertes lodazales y no vio la segunda bandera de cuadros.
Retana logró colocarse delante de Barquero y Hernández y fue el mejor de la largada, con lo que se le declaró el mejor del día y acumuló la mayoría de puntos para la clasificación general. El segundo puesto de esta primera fecha sería para Francisco Barquero, que fue tercero y segundo en las partidas. Masucci sería tercero gracias a la victoria en la primera largada. Con esto, Retana se encamina hacia la renovación del título que logró el año pasado en su primer año dentro de esta serie. Un carro nuevo y viene muy bien preparado. Tuvimos un atrasillo con la dirección hidráulica y con el sistema de las fajas de abanico. Nos han molestado, el gas se ha pegado 2 veces e incluso así ganamos la fecha. Para la próxima fecha no va a suceder eso, si Dios quiere, porque vamos a venir más preparados. Más carros en los 6 cilindros. Más carros, más competencia, más bonito, más competición y esperamos que este año sea así, que el otro año sea más, ¿verdad? Una de las divisiones más esperadas eran los 8 cilindros, categoría que tenía 13 autos alineados en la parrilla de salida. Gracias a que este año llegaron cerca de 5 carros nuevos, los autos más poderosos del campeonato se lanzaban a una pista que comenzaba a resistir el paso de los carros. Martín Zamora se adelantaba en la salida y dejaba a Marvin Corrales atrás, que tenía la desventaja de salir en una posición intermedia, pero salía bien del barro. Los inconvenientes se comenzaban a dar en el primer barrial, donde Adonai Artavia comenzaba a tener problemas en el clutch y su auto no se movía, creando una gran presa, por lo que uno de sus rivales optó por darle un pequeño empujón para hacerlo a un lado y dejar abierto un espacio para poder salir. Carlos Rojas y Gerardo Villaplana se aprovecharon de esto y salieron de esta presa que favorecía a los punteros. Nomás en la primera vuelta, Marvin Corrales ya estaba colocado en la primera posición gracias al poderío de su carro y que tiene dentro de su currículum 7 campeonatos. Carlos Rojas, con un carro mejorado con relación a la temporada pasada, estaba luchando desde la tercera posición, pero la ventaja que había tomado los punteros era bastante. Martín Zamora intentaba darle caza al sancarleño Corrales, pero su auto tenía una pequeña desventaja en cuanto a máquina. Cualquier parte de la pista es buen sitio para pasar, y eso lo demuestra Marvin Corrales, que ante la gran cantidad de carros que estaban pegados en el barrial, optó por subirse a un costado del circuito y así sortear este obstáculo. La gran sorpresa del día era Ricardo Quirós, un novato que llegó a hacer sus primeras armas y desde el inicio se colocó en los primeros puestos de la clase. Marvin Corrales seguía solo en el primer hit y obtendría una cómoda ventaja por encima de los demás participantes, con lo que era claro favorito a quedarse con la victoria. Para el segundo hit, las cosas variaron y sería Martín Zamora el que se fue adelante tomando una ventaja que se fue ampliando y con lo que se demostraba que Zamora será protagonista durante toda la temporada y tiene carro para buscar el título de la clase. Al final del día, Zamora se quedó con el segundo lugar por delante de Carlos Enrique Rojas, que acumuló 2 terceros lugares en el día. La victoria sería para Ricardo Quirós, que con un Toyota 8 cilindros stock acumuló las mejores posiciones en las 2 salidas del día y pasa ahora a ser el líder de la general. En el primer hit no tuve suerte porque un pequeño fallo, pero en el segundo, y gracias a Dios que lo pudimos, y para andar con Marvin, que Marvin es un excelente corredor, pero andamos haciéndole la pelea a esa casa. ¿Ha costado mucho ganar un hit? No, sí cuesta, porque tenía una presión como la de Marvin. Igual Marvin lo tiene que decir mío, cuando yo voy detrás de él es una presión increíble. El año pasado no fue un buen año para vos. Sí, no fue un buen año porque se me quebró el carro todo el tiempo, pero cuando el carrito anda bien, es un carro que puede ser ganador perfectamente. Bueno, estuvo bastante bien porque en realidad hay muchos carros muy competitivos y para hacer el inicio, en realidad es bastante bueno, un tercer lugar. Duro la pista hoy. Muy dura la pista, sí, claro, estoy muy golpeado, pero no, en realidad estuvo bien. ¿Qué tal el carro? Bueno, sí, aparte del problema de carburación que me dio, lo demás funcionó muy bien. Un comienzo un tanto difícil, ¿no? Sí, ya con estos puntos que se pierden ya cuesta llegar más adelante, pero de ahí a todos les puede pasar lo mismo. Este campeonato va a estar un poquito más difícil, más reñido y espero que gane siempre mejor.
El camino al octavo título consecutivo está un poquito más difícil, ¿no? Ya se puso un poquito más difícil, sí. ¿Qué hacer ahora para pelearlo? Sí, preparar mejor el carro para ver qué fue lo de esa falla que tuvo. Finalmente vendría la categoría libre a la que llegan los mejores carros de todas las divisiones que tienen acción durante el día y se corre en un solo hit. En ese apartado la sorpresa volvió a darlo el Nobel Quirós, que se aprovechó de los problemas de los demás y la buena preparación que tiene su vehículo. Marvin Corrales quedó fuera desde antes debido a que el transfer del carro se quebró y no hubo tiempo para repararlo. El que más trabajo le dio a Quirós fue Quique Rojas, que en las últimas vueltas se colocó justo detrás del auto Revelación y aprovechando la experiencia en el barro intentó sobrepasarlo, pero nunca logró su cometido y se debió conformar con el segundo puesto. Quirós fue la sorpresa del día al ganar las dos categorías estelares. Y creo que no, que los compañeros están bastante bien también. Creo que a mí alguna vez me tocó también la mala suerte, como a ellos les toca, porque esto no depende ni de bueno ni de malo, sino de suerte. Pero estuviste en los primeros lugares, ¿qué te parece eso? Ya puntuar. Ya, y creo que es algo estupendo para mí, y tanto como para ellos que hacen la inversión, ¿va? Fue un buen inicio de campeonato. Sí, creo que sí. Ojalá que... ¿Qué esperas de este año? Ya, y lo mejor que podamos, ¿verdad? Es lo que nos queda. El Campeonato Nacional de Autocross Pensoil regresará el próximo 27 de junio en la pista del Hipódromo de Cartago y usted podrá seguir viéndolo aquí en RPM TV. Pensoil, el aceite patrocinador de los campeonatos de rally y autocross, presentó toda la información de los torneos nacionales. Cuando la exigencia es de campeonato, Pensoil es el aceite. No se